Hola, bienvenido, bienvenida a OpoVirtual. Vamos a repasar las preguntas que cayeron en el examen EIR del 2020. Si te estás preparando el EIR de este año o algunas oposiciones, es fundamental que repasemos las preguntas de otros años anteriores, tanto del EIR como convocatorias de oposición, porque se retroalimentan unas de otras. De hecho, en este vídeo vas a ver cómo hay preguntas muy inspiradas en preguntas que han caído en otras oposiciones. Se ha realizado un estudio de validación de una prueba diagnóstica cuyos resultados se reflejan en una tabla de contingencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? El valor global se calcula mediante esta fórmula A partido el sumatorio de A más B más C más D. Opción B, la especificidad se calcula mediante la fórmula C partido A más C. La sensibilidad se calcula mediante la fórmula A partido A más C. O el valor predictivo negativo se calcula mediante la fórmula B más C partido A más B más C más D. Y nos ponían esta tabla. En las columnas siempre vamos a tener en la primera positivos o enfermos y en la segunda negativos o sanos. Siempre van a estar colocadas así. Y en las filas vamos a tener la prueba o el test. En la primera fila siempre vamos a colocar la prueba positiva, test positivo o expuestos. Y en la segunda fila tendríamos la prueba negativa, test negativo o ausencia de exposición o no exposición al factor de riesgo. Porque quizás este tipo de tablas las tengamos más asociadas a estudios de casos controles o de cohortes. Las letras las colocamos siempre de la misma manera. En la primera fila AB y en la segunda fila CD. La primera fila, donde obtenemos prueba positiva, ahí vamos a tener el total de los positivos. El total de la gente al que le hacemos la prueba y obtenemos positivo. Y en la segunda fila veríamos el total de los individuos que han tenido un resultado en la prueba negativo. En la primera columna, el sumatorio de tanto de A y de C haría referencia al total de enfermos, al total que hemos diagnosticado como enfermos. Y la segunda columna correspondería el total de sanos. También tenemos N, que es con lo que se representa el número total de individuos que estamos teniendo ahí. ¿Cómo calculamos esa N? Pues esa N tiene que ser el resultado de la suma del total de positivos y total de negativos, o también podemos obtener N sumando el total de enfermos más el total de sanos, o también podemos obtener N sumando las 4 casillas A más B más C más D. De esas 3 maneras tenemos que obtener el mismo resultado. Cuando hemos tenido un resultado positivo en una prueba y nos han diagnosticado que somos positivos o estamos enfermos, estaríamos en la casilla A, serían los verdaderos positivos. Aquellos que realmente están enfermos y la prueba les ha salido positiva. En la parte contraria tendríamos aquellos que están sanos y la prueba les ha salido negativa. Serían los verdaderos negativos y los ubicaríamos en la casilla D. Luego tenemos aquellas personas que han obtenido un resultado positivo en el test y en cambio se les ha diagnosticado como sanos. Esos serían los falsos positivos y se colocarían en la casilla B, porque son aquellos que han obtenido un resultado positivo en la prueba, pero realmente están sanos. Y las personas que han tenido un resultado en la prueba negativa, pero en realidad están enfermos, serían los falsos negativos y los colocaríamos en la casilla C. Vamos a ir viendo algunas de las opciones que nos dan. Nos comentan en la opción A que el valor global se calcula mediante la fórmula A partido A más B más C más D. Hemos visto que eso es falso. ¿Por qué? Porque el valor global estaría haciendo referencia a la letra N y la letra N, ¿cómo hemos dicho que se podía calcular? O sumábamos el total de positivos y negativos, o sumábamos total de enfermos y sanos, o sumábamos A más B más C más D. Punto. No haríamos ninguna proporción. De todas maneras, te dejo aquí también el enlace a otro vídeo donde te doy una regla mnemotécnica sobre las proporciones. Y seguimos. La primera fila, que hace referencia a todos los que han tenido un resultado positivo en el test, al valor predictivo positivo. ¿Y cómo se calcularía el valor predictivo positivo? Sería los verdaderos positivos, correspondería a la casilla A, que han tenido una prueba positiva, partido los verdaderos positivos más falsos positivos, o también podríamos verlo como A partido A más B. Esa primera fila hace referencia a los positivos. Y la segunda fila, como veíamos en la pregunta anterior, haría referencia al valor predictivo negativo,
¿Que cómo lo calcularía? ¿Cómo lo calcularíamos? Pues serían los verdaderos negativos, una proporción de verdaderos negativos, partido del sumatorio de verdaderos negativos más los falsos negativos, de todos los que han dado negativo en la prueba. Y esto también lo podríamos expresar como D partido D más C. Así que en la opción D, el valor predictivo negativo se calcula mediante esa fórmula que nos ponen ahí, es falso. Sería la fórmula D partido D más C. Y ahora vamos a ver las columnas. En la columna de la derecha, de los negativos o la que correspondería a los enfermos, esa columna total hace referencia a los sanos. Y la capacidad de una prueba de detectar sanos es la especificidad. Y la podríamos calcular mediante la fórmula verdaderos negativos partido verdaderos negativos más falsos positivos. O también D partido D más B. Que esto nos lleva a descartar también la opción B. Te dejo por aquí también el enlace a otra pregunta sobre sensibilidad y especificidad. Y por último, la primera columna, que haría referencia al total de enfermos, se está refiriendo a la sensibilidad. Y la sensibilidad la podríamos calcular como los verdaderos positivos partido todos los positivos. La sensibilidad sería la capacidad de diagnosticar enfermos. Porque aquí pusieron en la pregunta positivos y negativos en enfermos y sanos, en vez de enfermos y sanos, y yo creo que eso lía un poco más. ¿Y la fórmula cómo sería? A partido A más C. Por lo tanto, la opción C sería la opción correcta. Mucho ojo con este tipo de preguntas, porque veo factible que en algún examen, en alguna pregunta, puedan poner otra vez una tabla o incluso que nos pidan realizar algún cálculo sobre los datos que nos ofrezcan. Siguiente pregunta. Señale la opción incorrecta en relación al rango intercuartílico en estadística descriptiva. Lo que señalamos es opción incorrecta. Nos están preguntando que cuál es la falsa. Vamos a ver las opciones. A. Se define como la diferencia entre el tercer y primer cuartil, que corresponde con los percentiles 75 y 25 respectivamente. B. Indica la amplitud del 50% central de la muestra. C. Se usa como medida de dispersión cuando la variable presenta valores extremos, o D. Suele ir acompañado de la media como medida de tendencia central. Nos preguntan por la opción incorrecta. A veces nos puede ayudar ir poniendo al lado de las opciones verdadero o falso directamente. Vamos a ver la pregunta y te cuento una regla mnemotécnica. Dentro de la estadística descriptiva hay distintos grupos de medidas. Tenemos las medidas de posición con los cuantiles, que te dejo aquí enlazado un vídeo y en la cajita de información también, donde lo repasamos con otra pregunta comentada. Tenemos las medidas de tendencia central, con la media, la mediana y la moda, las medidas de dispersión y las de forma. ¿Sabes dónde se clasifica el rango intercuartílico? Muchas de las preguntas de EIR y de oposición sobre las medidas de posición y dispersión son para ver si sabemos cuáles son y en qué grupo se clasifican. Las medidas de dispersión son el recorrido o rango, que es la diferencia entre el valor más alto y el más pequeño que tengamos. El rango intercuartílico es un tipo de recorrido, pero corresponde a la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Lo vamos a ver a continuación. También en las medidas de dispersión está la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Para ver el rango intercuartílico hemos dibujado los cuartiles, que son 3 posiciones y dividen en 4 partes. Con el rango intercuartílico cogemos el 50% de los datos que se encuentran en el centro, porque corresponderían a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Eliminaríamos, o por lo menos no cogeríamos, el otro 50% de los datos, y ese 50% se subdivide en el 25% que va desde el cuartil 1 para abajo y el 25% que va del cuartil 3 para arriba. Con esto podemos ir marcando la opción B como verdadera. Si en vez de cuartiles lo que tenemos son percentiles, tendríamos 99 posiciones que dividirían en 100 partes. Como el rango intercuartílico lo que cogemos es el 50% de los datos centrales, en percentiles lo que cogeríamos serían el 50% de los datos centrales, irían desde el percentil 75 al 25 y dejaríamos sin coger el otro 50% de los datos. Igualmente sería desde el percentil 25 para abajo y desde el percentil 75 para arriba. La opción A
también es correcta. Y a veces cuando realizamos un estudio podemos obtener datos muy raros que se encuentran muy alejados de la media. Esos datos hay que estudiarlos y hay que ver por qué se han producido. Ese tipo de datos se denominan atípicos. Al utilizar el rango intercuartílico evitamos poder cometer posibles errores por esos datos atípicos, porque solo estamos cogiendo el 50% central. La opción C también correcta. Cuando tenemos datos atípicos, las medidas que utilizamos son la mediana y el rango intercuartílico para evitar cometer esos errores por esos datos atípicos. Y si no tenemos datos atípicos, lo que utilizamos son la media y la desviación típica. Y ojo, que te voy a contar una regla mnemotécnica para que te acuerdes de cómo van estas parejas. Vamos a dejar a un lado todos los cuartiles y vamos a hablar de meriendas. ¿Tú qué meriendas habitualmente? ¿Café? ¿Fruta? ¿Yogur? Pues los días normales, los días típicos de diario, pues yo meriendo, me imagino que tú también, una merienda típica. Y los días especiales, por ejemplo, cuando hay algún cumpleaños o alguna cosa así, pues podemos merendar algo más especial, algo diferente y generalmente suelen ser cosas ricas, ¿verdad? Pues relacionado con esto va la regla mnemotécnica. Los días atípicos, los días de fiesta, los días de celebraciones de cumpleaños que son atípicos, me dan merienda rica. ¿Y a qué me refiero con esto? Con datos atípicos uso la mediana y el rango intercuartílico. Y los días típicos, los días habituales, los días normales, la merienda típica. Sin datos atípicos, la media más la desviación típica. Así que la opción D es la incorrecta. No es la media la que acompaña al rango intercuartílico, sino la mediana. Y esta pregunta está relacionada con la enfermería basada en la evidencia. Las preguntas relacionadas con la evidencia, con la enfermería basada en la evidencia, están teniendo cada vez mayor protagonismo en el EIR. En las oposiciones también, pero en los últimos años en el EIR también. Esta pregunta es del EIR 2020 y es casi una copia de otra que cayó en la Macroope del 2019. ¿Sabes de cuál? Pues suscríbete y estate atento que ahora mismo lo vemos. Vamos con la pregunta y luego te cuento de dónde la copiaron. Atendiendo a la clasificación grade o grade, cuando el estimador del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real, el grado de calidad de la evidencia correcto sería A, muy baja, B, baja, C, moderada o D, alta. La respuesta correcta es B, baja. Y ahora vamos a ver cuántos grados hay en la evaluación de la calidad de la evidencia. Pues la escala grade nos dice que los niveles de calidad de la evidencia pueden ser alto, moderado, bajo y muy bajo. Y nos los define como: alto, tenemos alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el estimado. Moderado, tenemos moderada confianza en que el estimador se encuentre cercano. Y seguro que estás pensando, pero esto no lo van a preguntar de esta forma. Nos van a poner en el enunciado en qué nivel tenemos moderada confianza y vamos a ir a la opción que sea moderado. No lo van a preguntar así, pero te voy a dar palabras clave para que sepas por qué nivel te están preguntando. En el nivel moderado existe la posibilidad de que el efecto real esté alejado del estimado. En el nivel bajo, la confianza es limitada en la estimación. El efecto real puede estar lejos del estimado y ser sustancialmente diferente. Y el nivel muy bajo tenemos poca confianza en el efecto estimado y el efecto verdadero muy probablemente sea diferente del estimado. ¿Cuáles son las palabras clave? En el nivel alto tenemos una alta confianza. También podemos ver que el estimador se encuentra muy cercano. Lo podemos encontrar también así. Y ahora de todas maneras también veremos un ejemplo. En el nivel moderado, el estimador se encuentra cercano. En el nivel alto era muy cercano, teníamos alta confianza, y en el nivel moderado se encuentra cercano. Aunque es posible que el efecto real esté alejado, tenemos una moderada confianza en que se encuentra cercano. En el nivel bajo puede estar lejos y en el nivel muy bajo sea diferente. Entonces tenemos alto, alta confianza o que esté muy cercano, moderado, que el efecto se encuentra cercano. En el nivel bajo puede estar lejos y en el muy bajo puede que sea diferente. Y vamos a poner un ejemplo que a veces se nos puede hacer un poco cuesta arriba. Estamos trabajando en nuestra unidad y llevamos a un paciente un montón de días. Ya lo conocemos, sabemos cómo es, se le ha ido alguna vía que otra y se la hemos cogido a la primera sin problemas. Entonces, un día pierde la vía y vamos a canalizarle una nueva. Vamos a su habitación, se lo explicamos, le explicamos lo que vamos a hacer.
como es el paciente que llevamos llevando mucho tiempo, el paciente ya nos conoce y tiene una alta confianza en que nosotros, que somos su enfermera habitual, que ya le hemos pinchado otras veces, que ya sabemos dónde tiene mejores venas o cómo podemos acceder mejor, pues le vamos a canalizar la vía perfectamente. Eso sería un nivel alto. Tiene una alta confianza en que el efecto estimado va a estar cercano, que le vamos a pinchar y le vamos a coger la vía a la primera. Pero resulta que tenemos que irnos viendo por qué nos llaman y al final viene una compi a cogerle la vía. Pero el paciente, al no ser su enfermera habitual, pues tiene una moderada confianza en que realmente le vaya a coger la vía a la primera. Muy posiblemente el estimador se encuentre cercano, muy posiblemente le vaya a coger la vía a la primera, pero puede que el efecto real esté que a lo mejor no se la coja a la primera. Y otro día pierde la vía, pero dice, pues vamos a ir con el alumno que están terminando ya la rotación, que ha ido muy bien, y le va a coger la vía al alumno. El alumno se presenta al paciente, que ya lo conoce todos los días, pero se vuelve a presentar, le pide permiso, mira, te voy a coger la vía porque ya en la rotación del curso en el que estoy capacitado para esto, ya he estado haciendo las cosas, voy a estar supervisado por mi compañera, si me permites te puedo coger la vía, y el paciente le da permiso. Y aunque le da permiso, tiene un nivel bajo, tiene una confianza limitada en que le vaya a coger la vía a la primera. Le va a pinchar, pero el resultado puede ser sustancialmente diferente al resultado que podría ser si le cogiese la vía a su enfermera, que le lleva llevando todos los días porque se lo conoce ya perfectamente. Y para muy bajo, pues es que resulta que en vez de ser el alumno que lleva ya toda la rotación de tal curso, resulta que es el primer día. Y entonces, pues se presenta igual que el otro alumno, le dice, va a estar supervisado, le pide permiso y todo, pero es el primero. Entonces el paciente tiene poca confianza en que él le vaya a coger la vía a la primera. Muy probablemente el efecto sea totalmente diferente del estimado. Sé que hay diferencias, pero yo creo que puede ser un ejemplo que nos ayude a entender un poco esto. Espero que te haya resultado útil, déjamelo en comentarios, que me ayuda mucho. Y ahora sí, te voy a decir en qué pregunta, en qué oposición se inspiraron en el EIR del 2020. Pues en la macro OPE de Madrid del 2019. En Madrid pusieron más o menos la misma pregunta, cuando el sistema de clasificación de calidad de la evidencia GRADE nos dice que es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque podrían existir diferencias sustanciales, se está refiriendo a una calidad de la evidencia, respuesta correcta moderada. La mayoría de las veces, la opción de alta y muy baja las vamos a poder descartar fácilmente, y con las opciones que vamos a tener más dudas van a ser entre baja y moderada. Pero, como vemos, en la macro-OPE de Madrid del 2019 nos decían que el estimador se encuentra cercano al efecto real. Seguramente pueda confundirte lo de podrían existir diferencias sustanciales y a lo mejor inclinarte a pensar que es un nivel bajo, pero si nos dicen que el estimador se encuentra cercano, es moderado. En el EIR del 2020 no nos hablaban que el estimador fuera cercano. De hecho, nos decían que puede ser sustancialmente diferente. Entonces, respuesta correcta, baja. Si nos dijesen que es muy probable que el estimador sea sustancialmente diferente, que ya sí lo sea, sería opción muy baja. Y ahora vamos con la pregunta sobre curvas ROC, que también cayó del SESCAM, en la OPE del 2018. Pero antes de ir directamente a esta pregunta, vamos a hacer un repaso por algunas preguntas que han salido últimamente y vamos a ir entendiendo qué son las curvas ROC, para qué sirven, para qué se utilizan y cómo se interpretan. Un pico importante de popularidad en el 2014 con la oposición de Madrid, hubo preguntas anteriores. Madrid había preguntado también en la OPE anterior, en la que tuvo lugar en el 2009. Las curvas ROC reciben el nombre por las siglas en inglés, pero puede que lo veamos en español como curvas CORE, curvas de características operativas para el receptor. Por si acaso lo preguntan de esta otra forma, que sepas que se refieren a lo mismo. La pregunta de la OPE del SERMAS del 2009 decía: en una gráfica donde se representa la sensibilidad en el eje Y y la proporción de falsos positivos en el eje X para la evaluación de test diagnósticos, se denomina A, variable cuantitativa, B, curva ROC, C, curva productora o D, curva de especificidad. La respuesta correcta es B, curva ROC. Las curvas ROC son una representación gráfica. Es la gráfica resultante de representar la sensibilidad y la especificidad. Te dejo aquí enlazado otro vídeo donde explico en detalle qué son la sensibilidad y la especificidad. También te dejaré los vídeos en la cajita de información.
En el enunciado pone proporción de falsos positivos y ahora veremos qué es eso. En una representación gráfica tenemos los ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas son el eje X o eje de abscisas, donde está la especificidad, y el eje Y o eje de ordenadas, donde pondríamos la sensibilidad. Es importante los nombres que reciben los ejes porque sí que lo suelen preguntar y lo mezclan para intentar pillarnos. Además, a veces con los nervios o al leer rápido nos podemos confundir. Y, como veremos con la siguiente pregunta, los tribunales también lo saben e intentan pillarnos con eso. En una tabla de contingencia o tabla de 2×2, esa columna corresponde a la sensibilidad, a los positivos. Y la otra columna corresponde a la especificidad. En este vídeo de aquí lo explico también con ejemplos y también te lo dejo en la caja de información. Por lo tanto, el eje de ordenadas, denominado Y, corresponde con la sensibilidad, con los que están realmente enfermos, con esa columna de positivos. Pero concretamente lo que vamos a representar es los verdaderos positivos, la fracción de verdaderos positivos. Lo podemos ver que nos lo preguntan de las dos maneras, que representamos la sensibilidad o que representamos la fracción de verdaderos positivos. Y en el eje de abscisas, denominado X, representamos la especificidad. La especificidad la podemos ver de dos maneras, que nos la pueden preguntar como la fracción de verdaderos negativos o podemos calcular la fracción de falsos positivos. Si el valor total de la especificidad tuviese un valor máximo de 1, podríamos calcular que la especificidad sería 1 menos la fracción de falsos positivos. Pero si no sabemos cuánto es, lo que hacemos es pasarlo al otro lado para que la fracción de falsos positivos sea 1 menos la especificidad. En una gráfica donde se representa la sensibilidad en el eje Y y la proporción de falsos positivos en el eje X para la evaluación de test diagnósticos se denomina curva ROC. ¿Y qué pasó en la OPE de Madrid del 2014? Pues de todo. En la OPE del 2014 intentaron ir a pillar con lo que vimos sobre el eje de ordenadas, pero le salió mal y vamos a ver por qué. La curva ROC es un gráfico en el que, opción A, en el eje de coordenadas se sitúa la proporción de verdaderos positivos. B, en el eje de coordenadas se sitúa la proporción de falsos positivos. C, cada punto de la curva representa el valor de la odds ratio. O D, el área bajo la curva depende de la prevalencia de la enfermedad. Aquí, en vez de hablarnos sobre sensibilidad y especificidad, lo preguntan como acabamos de ver, como fracción de verdaderos positivos y fracción de falsos positivos. Habíamos visto que en el eje Y se representaba la sensibilidad o la fracción de verdaderos positivos y en el eje X se representa la especificidad o la fracción de falsos positivos. Entonces, ¿son A y B correctas? En vez de poner eje de ordenadas, han puesto eje de coordenadas y los ejes de coordenadas son los dos, tanto el eje X como el eje Y. Por lo tanto, las opciones A y B son las dos correctas. Por eso la pregunta fue anulada. Hay una opción que habla sobre el área bajo la curva y eso lo vamos a ver más adelante con otra pregunta. También preguntaron en la OPE del SESCAM del 2018 por las curvas ROC. Y con esto verás la importancia de hacer preguntas y test y más test hasta que veas toda tu vida en formato pregunta tipo test. Especialmente hacer las preguntas que han caído en oposiciones anteriores y en los exámenes de IR anteriores, porque muchas veces se retroalimentan las oposiciones del EIR y el EIR de las oposiciones, como pasó con la pregunta del SESCAM del 2018. ¿La copiaron? ¿De dónde? Vamos a resolver la pregunta y después lo vemos. Preguntaban por la curva que relacionaba especificidad y sensibilidad. Y como acabamos de ver con la pregunta anterior, la respuesta correcta es la curva ROC. Relaciona la sensibilidad y la especificidad. O también puesto como fracción de verdaderos positivos y fracción de falsos positivos. Y los valores que pueden tomar es de 0 a 1 en el eje Y y de 0 a 1 también en el eje X. Cuanto más alto estemos en el eje de los verdaderos positivos, mejor. Cuanto más cerca estemos del 1, mejor. Esto quiere decir que se está diagnosticando correctamente a los enfermos. Y en el eje de los falsos positivos, ¿qué crees que interesa más? ¿Que esté cerca del 0
o que esté cerca del 1? Déjamelo en comentarios. ¿Tú qué piensas que es mejor, que esté cerca de 0 o de 1 la especificidad? Y aprovecha a suscribirte si te está gustando el vídeo para no perderte más vídeos como este. Pues sí, lo que interesa es que esté más próximo a 0. Al final del vídeo tienes un esquema con los puntos principales sobre las curvas ROC, pero te recomiendo que veas detenidamente todo el vídeo para poder entenderlo mejor. El punto ideal en esa representación gráfica estaría localizado ahí, en el punto rojo. Estaría lo más alto en el eje de la sensibilidad y lo más próximo a 0 en el eje de la especificidad. Y la representación gráfica ideal sería con una curva de este tipo. El área que queda por debajo de la curva, el área bajo la curva, que también lo podemos ver con las siglas en inglés AUC, correspondería con 1, sería 1, que es el máximo que podríamos obtener. Esta sería la representación ideal. ¿Y de dónde había salido la pregunta de la oposición del SESCAM del 2018? De la oposición del País Vasco del 2008. En relación con los estudios epidemiológicos, la curva que relaciona especificidad y sensibilidad se denomina opción B, curva ROC. Y de hecho, si vemos las dos preguntas juntas, pues es que son prácticamente un calco. Por eso la importancia de hacer todas las preguntas test que nos encontremos de otras oposiciones, de otras comunidades, de otros exámenes de LEIR, porque se retroalimentan. También en la cajita de información te dejaré el link para recibir 6 códigos de acceso a juegos de repaso con preguntas de oposición y de EIR. Y hablando del EIR, vamos a ver la pregunta que cayó en el EIR del 2020. Respecto al análisis de las curvas ROC de las pruebas diagnósticas, ¿qué afirmación de las siguientes es falsa? A. El eje X representa los resultados falsos positivos. B. El eje Y representa la sensibilidad. C. Una prueba con una discriminación perfecta, sanos-enfermos, dará lugar a una recta diagonal de 45 grados. O opción D. Permiten elegir el punto de corte apropiado para considerar resultados positivos y negativos de una prueba. Nos están pidiendo la opción falsa. La A es correcta. El eje X representa los resultados falsos positivos. La opción B, el eje Y representa la sensibilidad. Esa también es correcta. Y vamos a ver las opciones C y D. La opción C nos dice: una prueba con una discriminación perfecta, sanos, enfermos, dará lugar a una recta diagonal de 45 grados. La representación gráfica ideal habíamos visto que se representaba con una curva de este tipo, cuyo área bajo la curva, o AUC con las siglas en inglés, ABC nos la podemos encontrar en español, es igual a 1, porque es el valor máximo. Con esta representación gráfica todos estarían bien diagnosticados, por eso sería la representación gráfica ideal, pero no siempre a todos los enfermos se les diagnostica como enfermos, ni a todos los sanos se les diagnostica como sanos, por eso están los falsos positivos y los falsos negativos. Cuando empezamos a tener mayor número de falsos positivos y falsos negativos, la curva va cambiando, así, disminuyendo a partir de ese punto, va bajando progresivamente, cada vez más, hasta llegar a un punto que sería la peor representación gráfica que nos podríamos encontrar. Y sería una gráfica diagonal. ¿Y por qué es la peor? Porque en esta curva, con esta línea diagonal, el área bajo la curva sería 0,5, sería la mitad. Y con esta gráfica no podemos distinguir entre enfermos y sanos, no podemos hacer esa discriminación, porque el área bajo la curva sería 0,5, y por encima tendríamos otro 0,5. Entonces, es la peor gráfica que nos podríamos encontrar porque no nos discriminaría entre enfermos y sanos. ¿Y qué más cosas podemos saber con las curvas ROC y el área bajo la curva? Pues que también sirven para comparar dos pruebas. Por ejemplo, podemos comparar dos pruebas para el diagnóstico de pacientes. La prueba con la que obtengamos un área bajo la curva mayor va a ser mejor. Opción C sería falsa, es la que nos piden, esa sería la respuesta correcta, pero vamos a terminar de ver la opción D. Nos dicen que permiten elegir el punto de corte apropiado para considerar resultados positivos y negativos de una prueba. Las curvas ROC, otra característica que tienen es que permiten establecer un punto de corte de una prueba. ¿A qué se refiere eso? Pues que, por ejemplo, para diagnosticar a una persona como diabética, ¿a partir de qué cifra decimos que es? Por ejemplo, para diagnosticar a una persona que tiene una enfermedad, ¿a partir de qué cifras de la tensión decimos que una persona es hipertensa? ¿O a partir de qué cifras de la
glucemia decimos que una persona es diabética? ¿Cómo obtenemos que a partir de ese valor ya podemos considerar a una persona enferma? ¿Qué punto de corte ponemos? ¿Cómo lo decidimos? ¿200, 300, 125? Hay fórmulas para calcular unos coeficientes, pero esto ni lo han preguntado ni lo van a preguntar y es meternos en un jardín bastante grande. Entonces simplemente quería dar una pincelada para entenderlo y que no sea algo que nos estudiemos la frase de memorieta y que luego a lo mejor cambien una palabra y no sepamos qué es lo que nos están preguntando. Entonces, elegir el punto de corte apropiado depende de cada prueba diagnóstica, pero tiene un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. La curva ideal es aquella que diagnostica a todos correctamente. Si representamos con un triángulo rojo a los enfermos y con un círculo verde a los sanos, la representación ideal sería así. Si tenemos falsos positivos y falsos negativos, nos quedaría una representación de esta otra manera. Y el punto de corte correspondería con este. Sería el que más se aproxime al punto ideal que veíamos al principio. ¿Y ese punto de corte a qué cifra corresponde? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un grupo de personas a las que les hacemos una glucemia basal en ayunas y queremos establecer el punto de corte apropiado para diagnosticarlos como diabéticos con la glucemia basal en ayunas. Si no hay establecido ningún valor, si no supiésemos el valor o cómo se hace, ¿cómo lo estableceríamos? ¿Qué cifra decimos? ¿200? ¿Porque te parece bien 200? ¿300? Seguro que a partir de 300 tiene papeletas para ser diabético. Pues representaríamos en una línea todas las personas según sus valores de glucemia basal en ayunas que hayamos obtenido. Cada raya azul corresponde con el valor en miligramos mililitro. En algunos valores hay varios símbolos porque puede darse el caso que varias personas tengan las mismas cifras de glucemia, pues las representaríamos en el mismo valor. Y ahora pasamos esas personas que están representadas en esos valores a un eje de coordenadas para representar la curva ROC. El punto que más se acerca al punto ideal que vimos al principio estaba situado arriba del todo en el eje Y y más próximo a 0 en el eje X. Pues es el punto que más se acerque a ese punto ideal será el punto de corte que vayamos a coger y en este caso será este. Pero ¿y ese punto de corte? ¿Cómo sabemos a qué valor corresponde? ¿A cuántos miligramos mililitros para yo a la siguiente persona poder diagnosticarle como diabética? Pues habría que ir a buscar esa persona representada en la gráfica con curva ROC a la línea inicial para saber qué valor tiene, es decir, cuántos miligramos mililitros tenía la glucemia basal en ayunas. Si esta persona tiene una glucemia basal en ayunas de 126 miligramos decilitro, nos va a servir de punto de corte. Todas aquellas personas que tengan 126 miligramos decilitro o más, las vamos a diagnosticar como diabéticas y las que tengan cifras por debajo de 126 de ese punto de corte, las vamos a considerar como sanas o como no diabéticas. Y como decía, es buscar un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad, porque que está ocupando el mismo lugar que el punto de corte sería un falso positivo. Lo vamos a diagnosticar como diabético y no es. Y este otro lo vamos a diagnosticar como no diabético cuando sí sería diabético. Por eso es buscar ese equilibrio y que sea el punto de corte que más se aproxime al ideal. Y ahora te voy a dejar con el esquema sobre las características de las curvas ROC. Una vez hayamos entendido el vídeo, nos va a resultar más fácil cuando nos pregunten en las opciones, como ha sido en este caso. Las curvas ROC sirven para distinguir entre sanos y enfermos, hacen esa discriminación, lo podemos encontrar también así, discriminan. Sirve para comparar dos pruebas con el área bajo la curva o el AUC con las siglas en inglés y también elegir el punto de corte de una prueba. El número de hijos de una familia es una variable A, cualitativa dicotómica, B, cuantitativa continua, C, cuantitativa discreta o D, cuantitativa nominal. Las variables se pueden clasificar en cuantitativas, que se las podemos medir, por ejemplo, como el peso, la tensión o la glucemia, o cualitativas, que son las que no podemos medir, por ejemplo, el color de pelo. Las variables cuantitativas, a su vez, las podemos dividir en discretas cuando entre dos variables no admite ninguna cifra intermedia, por ejemplo, el número de hijos, que puede ser 1, 2, 3,
pero no admite cifras intermedias entre 1 y 2, no puede haber uno con 5 hijos. Y continuas cuando sí existen cifras intermedias entre dos valores. Por ejemplo, entre 60 kilos y 61 kilos, pues puede haber cifras intermedias, 60-250, 60-500, 60-459. Y las variables cualitativas también las podemos subdividir en dos, en nominales y en ordinales. Las nominales son cuando no se pueden ordenar, como por ejemplo el color de pelo, pues rubio o moreno, o el color de ojos. Y las ordinales son cuando se puede establecer algún tipo de orden. Por ejemplo, como las notas, podemos aprobar, sacar notable, sobresaliente o matrícula. Sí que se puede establecer cierto orden. Por lo tanto, el número de hijos es una variable cuantitativa discreta. Y ahora vamos con esta pregunta sobre la mortalidad prematura. La mortalidad prematura es un indicador clave del Sistema Nacional de Salud. Señale la respuesta incorrecta. Marcamos bien incorrecta, nos están pidiendo la falsa. Opción A, su fórmula es población menor de 75 años en ese año, dividido por el número de defunciones en menores de 75 años durante un año para cada una de las causas seleccionadas, multiplicado por 1000. B, el cáncer y la cardiopatía isquémica son causas de muerte prematura incluidas en este indicador. Opción C, la diabetes mellitus y la enfermedad vascular cerebral son causas de muerte prematuras incluidas en este indicador. Y opción D, se estudia y analiza por sexo y comunidad autónoma. Esta pregunta es un lobo con piel de cordero. Seguramente hayas pensado que la opción A es verdadera. Generalmente las opciones más largas suelen ser las correctas, pero en esta ocasión no es así. ¿A que al leerla te parece que sonaba bien? Pues la definición de mortalidad prematura es número de defunciones en menores de 75 años partido por la población de menores de 75 años en ese año, pero por 100.000. Y en la opción A nos ponían por 1000. Esta sí que es una de las cosas que hay que subrayar bien, porque al ir rápido la opción A nos parece la más correcta. Y seguro que nos paramos un montón de tiempo entre las otras opciones intentando ver cuál es la falsa. ¿Y qué causas de muerte incluye este indicador? Pues incluye solo 4 causas de muerte, que son cáncer, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y enfermedad vascular cerebral. Por lo tanto, la opción B y C sí son correctas. Y la opción D también, se estudia y analiza por sexo y comunidad autónoma. Y esto también lo podemos ver, que nos lo pueden preguntar como niveles de desagregación. Por si acaso lo preguntan de esta otra manera, los niveles de desagregación son sexo y comunidad autónoma. Siguiente pregunta. Identifique qué resultado del riesgo relativo indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Y nos dicen, opción A, riesgo relativo igual a 1. Opción B, riesgo relativo mayor que 1. Opción C, riesgo relativo menor que 1. O opción D, riesgo relativo igual a 0. Te dejo también aquí enlazados y en la caja de información otros vídeos sobre la odds ratio y el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de magnitud o asociación que cuantifica cuántas veces es más frecuente que desarrollen la enfermedad los expuestos que los no expuestos. ¿Y cómo se calcula? Pues aquí tenemos nuestra tabla de contingencia o tabla 2×2 en la que, como te expliqué en este vídeo de aquí, siempre colocamos los datos de igual manera. Te recomiendo que vayas a ver el vídeo cuando terminemos porque te la explico en detalle. Y lo que hacemos es una relación entre el número de casos que se producen en los expuestos y el número de casos que se producen en los no expuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues calculando la incidencia en los expuestos, la incidencia en los no expuestos y haciendo el cociente. En función del resultado del cociente, el factor de exposición lo clasificaremos como factor protector, factor de riesgo o un factor en el que no habrá asociación entre el factor y el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo lo interpretamos? Pues si el riesgo relativo, si el resultado de ese cociente nos sale que es menor que 1, diremos que el factor es protector. Pongo la fórmula que habíamos visto anteriormente, la incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. Cuando tenemos un cociente y el resultado es un número pequeño, es porque de los dos números, entre el numerador y el denominador, el número más grande está en el denominador.
nuestro número grande va a ser la incidencia en no expuestos. Entonces, el factor que estamos estudiando actúa sobre los expuestos a ese factor, protegiéndoles. Por eso decimos que es un factor protector. Nuestro número grande va a ser la incidencia en no expuestos. Los que no están expuestos a ese factor que estamos estudiando están desarrollando más la enfermedad que los que están expuestos a ese factor. Por ejemplo, los que están expuestos al uso del cinturón de seguridad en el automóvil tienen menos accidentes que los que no están expuestos al cinturón de seguridad. Por lo tanto, el factor cinturón de seguridad está actuando como un factor protector. Cuando el resultado del cociente, cuando el riesgo relativo es mayor que 1, el factor es de riesgo. Aquí, como el resultado es mayor que 1, es el número más grande. ¿Cuál va a ser nuestro número grande? Nuestro número grande va a estar en el numerador. Los que están expuestos a ese factor de riesgo están desarrollando más la enfermedad. Por eso es un factor de riesgo. Y cuando es igual a 1, no hay asociación. La incidencia en expuestos es igual que la incidencia en no expuestos. Mucho ojo con esto. Hay veces que nos pueden dar una pregunta en las que nos den un intervalo de confianza. En vez de decirnos que el riesgo relativo es inferior a 1, nos pueden decir que obtenemos un riesgo relativo de 0,7 a 1,3. Todos los intervalos en los que esté incluido el 1 se consideran nulos o que no hay asociación, porque un factor no puede ser protector y de riesgo a la vez. Todo lo que sea 1 o muy próximo a 1, diremos que no hay asociación. A veces nos dan ese intervalo con una confianza del 95%. Entonces, cada vez que vemos el 95% o que P es menor de 0,05, nos vamos a que sí es estadísticamente significativo. Y a veces nos pueden preguntar eso. Si con un intervalo de confianza, por ejemplo, de 0,7 a 1,3, ese factor que estamos estudiando sería estadísticamente significativo o no. Nos ponen esa P menor que 0,05 y nos vamos a buscar una opción en la que ponga que sí es estadísticamente significativo. Pues no. Si el intervalo que nos dan tiene incluido el 1, no es estadísticamente significativo. En esta pregunta, la respuesta correcta, la opción A. Y ahora vamos con dos preguntas sobre tipos de estudios. Los tipos de estudios son muy importantes. Están cayendo en todos los exámenes de las oposiciones y en los últimos exámenes EIR mínimo una pregunta está cayendo. Atendiendo a la clasificación de las preguntas clínicas y diseño de estudios de investigación más apropiados para responderlas, identifique cuál sería el tipo de estudio de investigación más adecuado para responder a una pregunta de tipo etiología. Y las opciones que nos dan son ensayo clínico aleatorizado, casos controles y cohortes, estudio fenomenológico o estudios de concordancias y pruebas diagnósticas. Si nos preguntan por etiología, dentro de la clasificación de estudios entre descriptivos y analíticos, nos quedaríamos con el bloque de analíticos. Esto ya nos permitiría descartar los estudios fenomenológicos que están dentro de la investigación cualitativa. Por aquí también te dejo más vídeos con preguntas sobre investigación cualitativa y en la caja de información. Y los estudios de concordancias y pruebas diagnósticas que estarían dentro de los descriptivos transversales. Los estudios experimentales y en concreto los ensayos clínicos aleatorizados son los ideales para estudios en los que queremos valorar la eficacia de un tratamiento y con los que sí vamos a poder demostrar una relación causa-efecto. Por lo tanto, si el objetivo que queremos está relacionado con la etiología, elegiremos un estudio de cohortes o casos controles. Y aún voy a dar un paso más. Si en alguna pregunta me los pusiesen por separado, en una opción casos controles y en otra cohortes, elegiría casos y controles. En esta pregunta, tal como está planteada, la opción correcta sería B, casos controles y cohortes. Y ahora vamos a profundizar en los estudios de cohortes. Y atento porque esta pregunta tiene miga. Los estudios de cohortes son longitudinales y existe un seguimiento de los sujetos en estudio. Señale la respuesta correcta en relación a sus características. A. Se puede estimar la incidencia de la enfermedad en los sujetos expuestos y en los no expuestos, así como el riesgo relativo. B. Son los más adecuados para el estudio de enfermedades raras. C. No sirven para la investigación causal. Y D. La estimación principal en este tipo de estudios es la prevalencia de una enfermedad. Y lo que tenemos que marcar es la correcta. Lo que nos piden es la opción correcta.
Aunque haya cohortes retrospectivas, la mayoría y las que tienen más nivel de evidencia son las prospectivas. Por eso generalmente cuando nos hablan de cohortes, a no ser que nos digan lo contrario, tenemos que entender que es una cohorte prospectiva. Parten de una situación de exposición y se observa a lo largo del tiempo el desarrollo de la enfermedad. Al ir observando a lo largo del tiempo el desarrollo de la enfermedad, lo que sí vamos a poder calcular es la incidencia, los casos nuevos que surjan y también el riesgo relativo. En los estudios de casos y controles no se puede calcular la incidencia ni el riesgo relativo. La medida de asociación que sí podemos calcular en los casos y controles es la odds ratio. La prevalencia la calcularíamos en estudios descriptivos principalmente. En los estudios de cohortes partimos de individuos expuestos y no expuestos. Estos nos serán útiles para estudiar exposiciones raras. En los estudios de casos y controles partimos de enfermos y sanos y vamos hacia atrás para ver qué factores han podido influir en el desarrollo de esa enfermedad. Por eso es útil para estudiar enfermedades raras. El diseño ideal sería diseño casos y controles. Partimos de individuos con esa enfermedad e iríamos a indagar esos posibles factores. En este tipo de preguntas generalmente nos intentan confundir con las características de cohortes y casos y controles. La opción A es correcta. Se puede estimar la incidencia de la enfermedad en los sujetos expuestos y en los no expuestos, así como el riesgo relativo en un estudio de cohortes. Correcto, no tendríamos por qué seguir leyendo más. Esa la opción C, de que no sirven para la investigación causal. El tipo de estudio ideal para establecer relaciones causa-efecto son los estudios experimentales, en concreto los ensayos clínicos aleatorizados, porque hay control de la exposición. En este caso, la primera opción es correcta y es la que marcamos como verdadera. El desarrollo de un trabajo académico o documento científico requiere de una bibliografía sistemática y estructurada. La alusión dentro del texto del trabajo académico a ideas, frases o documentos ajenos remitiendo al lector a la fuente de la que se extrae la información se denomina A. Bibliografía, B. Referencia bibliográfica, C. Cita bibliográfica o D. Lista de referencias. La respuesta correcta es C. Cita bibliográfica. Nos preguntan por una mención dentro del texto y eso es una cita. A veces son comentarios sobre otros textos o autores en los que nos apoyamos para reforzar la parte que estamos desarrollando. Al final de cada cita generalmente se pone un número y al final del trabajo estará el listado con las referencias correspondientes para que si alguien quiere ampliar más sobre ese trabajo que hemos comentado, pueda ir a verlo. El resto de las opciones como si fuesen sinónimos, aunque hay una pequeña diferencia que ahora te diré cuál. Lista de referencias y referencia bibliográfica las vamos a poder encontrar como si fuesen sinónimos, tanto uno u otro, aunque puede haber un mínimo matiz de diferencia respecto a la bibliografía. Como decíamos, la alusión dentro del texto es la cita y al final del trabajo ponemos la referencia a esa cita por si alguien quiere ampliar. Por lo tanto, es algo a lo que hemos hablado dentro del texto. A veces en la bibliografía también se puede incluir cierta documentación que a lo mejor no citamos dentro del texto, pero que también hemos consultado para realizar el trabajo. Aunque, como decía al principio, en esta pregunta yo creo que lo utilizan como sinónimos. La única diferencia es que la cita es la mención dentro del texto y las otras tres, bibliografía, referencia bibliográfica y lista de referencias, sería el listado donde estarían todas las referencias de esas citas. Y vamos con la siguiente. Identifique cuál de las siguientes opciones se corresponde con herramientas facilitadoras para el análisis y lectura crítica de trabajos científicos. Y como opciones nos dan EndNote, XLearning, BibTeX o Caspe. La respuesta correcta es la D. Caspe corresponde a las iniciales en inglés, pero hay una versión en español, por eso es Caspe. Se refiere a un programa de habilidades de lectura crítica en español. Existe también una guía para que cuando nos enfrentemos a un artículo sepamos en qué es lo que nos tenemos que fijar. ¿Y a qué se refieren las demás opciones? Que siempre se esfuerzan en que aprendamos palabras nuevas. Pues tanto EndNote como BibTeX son gestores de referencia. Son muy útiles cuando vamos a realizar un trabajo, un artículo, porque nos pueden ayudarnos con las citas y la bibliografía final, porque si no puede ser toda una odisea. Quizás los que más te suenen sean Mendeley y Zotero, pero también hay muchos otros, como por ejemplo puedan ser RevWorks, EndNote, Citavi.
hay muchísimos. Estos solo son algunos ejemplos, pero bueno, puede ser que pongan alguna otra palabra, algún otro ejemplo en el examen. Y en la siguiente pregunta vamos a ver la estrategia PICO o la estructura PICO para formulación de preguntas. Atendiendo a la siguiente pregunta clínica estructurada en formato PICO, ¿se deben recomendar los programas educativos estructurados dirigidos a personas con diabetes mellitus tipo 1 y a sus familiares? Identifique cuál sería el componente clave intervención. El formato PICO es una forma muy útil para plantear nuestra pregunta de investigación. De hecho, hay un buscador que nos permite realizar preguntas con formato PICO. Ese metabuscador es TripData-Base. Esta es una pregunta que ha salido mucho, tanto en EIR como en oposiciones. ¿Y qué más han preguntado sobre el formato PICO? Pues también han preguntado a qué se corresponden las iniciales de PICO. Y corresponde la P a población o paciente. La I, como estamos viendo, nos preguntan por la intervención que vamos a hacer. La C, la comparación. La intervención que nosotros vamos a hacer, ¿con qué otra intervención? ¿Con qué otra práctica? ¿Con qué otro tratamiento? Y la O, resultado. Definimos bien el paciente, la población, las características, qué es lo que queremos hacer, con quién lo queremos comparar o con qué otra cosa queremos comparar nuestra intervención y qué resultados queremos obtener. Y esto también les gusta mucho, porque vemos la O y en los exámenes intentan liarnos con qué son los objetivos. No, no son los objetivos. La O corresponde al término inglés de outcomes o salida, resultados. Con la O de la palabra PICO les gusta hacer lo mismo que con los NIC-NOC, los NOC de los diagnósticos NANDA. La O no es de objetivos, es de resultados. Y vamos a ver a qué corresponde cada parte con el ejemplo de la pregunta. La P, los pacientes o la población, serían los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y sus familiares. ¿Qué intervención queremos hacer? Queremos recomendar los programas educativos estructurados. ¿Y con qué lo queremos comparar? Pues ahí no viene especificado, pero sería con los cuidados habituales, con la manera que se está haciendo hasta ese momento. Queremos ver qué diferencia hay si recomendamos programas educativos estructurados respecto a la manera que se está haciendo ahora. A veces queremos comparar dos intervenciones distintas, pero a veces simplemente queremos comparar una intervención nueva respecto a la práctica que se está haciendo en ese momento. Y aunque en el enunciado de la pregunta no aparezcan, pues sí que los objetivos serían el autocontrol de la enfermedad, como nos puede decir en la opción C. Así que la intervención, como nos dicen aquí, sería los programas estructurados. Respuesta correcta, A. Y la última pregunta nos dice, la fase conceptual del proceso de investigación no incluye A, formulación de la pregunta, B, construcción del marco teórico, C, análisis de datos obtenidos en el trabajo de campo y D, formulación de los objetivos de la investigación. La respuesta correcta es la C. La fase conceptual del proceso de investigación no incluye el análisis de datos obtenidos en el trabajo de campo. Tenemos 5 fases en un estudio cuantitativo. La conceptual, el plan y diseño, la fase empírica, la fase analítica y la fase de difusión. Generalmente suelen preguntar por la primera y la segunda, que son las que más miga tienen. A veces han podido preguntar por la tercera, pero generalmente preguntan por la conceptual y la de plan y diseño. Son unas de las más importantes. En la primera fase, en la conceptual, es donde nos formulamos la pregunta. Realizamos una revisión, qué es lo que hay hecho hasta el momento, qué es lo que no, qué se ha visto. Hacemos una lectura crítica de toda la bibliografía que hemos encontrado y ubicamos un marco teórico, nos proponemos nuestra hipótesis y nuestros objetivos. Para empezar a trabajar, es donde sentamos las bases. ¿Qué es lo que va a ser nuestro estudio, nuestra investigación? Viendo un poco todas las opciones, en todas se basan en formular la pregunta, construir el marco teórico, formulación de los objetivos como en una fase muy inicial del plan. Análisis de datos correspondería con otra fase posterior. Ya tienes los datos y estás procediendo a un análisis. Entonces, eso no es una fase conceptual en la que estás estableciendo las bases de qué es lo que vas a desarrollar. En el plan y diseño, lo que haríamos sería ya meternos un poco más de lleno a definir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuál es nuestra población, cuáles son los criterios de inclusión, de exclusión, pero todavía sería decir qué es lo que vamos a hacer. Y en la tercera fase ya sí que pasaríamos a recoger los datos, a realizar el trabajo, a preparar los datos que hemos obtenido para el análisis. En la cuarta fase sería cuando los analizaríamos y en la quinta sería de difusión, comunicación y aplicación a la realidad de los resultados obtenidos. Espero que te haya gustado mucho. Suscríbete si todavía no te has suscrito para no perderte ningún vídeo. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.